estás? Un gusto enorme hablar contigo. Lo mismo, lo mismo. ¿Cómo está usted? ¿Preocupado? Bueno, en realidad, esto que está sucediendo, a ti te consta que yo lo he estado señalando, que Argentina estaba acumulando desequilibrios macroeconómicos de manera grosera, que estaban todas las condiciones técnicas para tener un Rodrigazo y que había que ser muy cauto en términos de la política, porque esto puede derivar en un verdadero desastre. Yo solamente les cuento lo que fue el Rodrigazo en dos variables y después hacemos la analogía con el momento actual y ver el problema. A ver, el Rodrigazo, la inflación venía del 30%, durante todo lo que es el periodo, el plan de inflación cero de Helbar se acumuló un montón de desequilibrios, vino Celestino Rodrigo, destapó la olla, y una inflación que venía al 30% trepó al 180%, al otro año pasó el 400%, y la cantidad de pobres, que era del 5%, saltó al 25%, es decir, se multiplicó por 5. Ahora, entonces se multiplicó por 6 la inflación y por 5 la cantidad de pobres. Hoy Argentina viene con una inflación del 85%. Si multiplicamos por 6, estamos en 480 y 30, 510%. Pero partimos de 50% de pobres. Es decir, la situación es verdaderamente muy complicada. Entonces, esto, en realidad, el problema radica en que no podés estar jugando con fuego, y lo que estuvieron haciendo políticamente en el último tiempo es jugar con fuego todo el tiempo. Entonces, tenés todo para hacer un desastre, y cualquiera de las propuestas estas que están hablando, del diálogo, todo eso, yo jamás me voy a sentar con la casta ladrona. O sea, ni la de un lado ni la del otro. Ni aunque estén todos juntos y esas mesas de diálogo y todo ese chanterío. Porque cuando hacen eso, yo te cuento, Gabriel, cómo es esto, y esto pasó siempre en la historia argentina. Sí. Te encontrás frente a una crisis. La torta es más chica. ¿Y sabes para qué se sientan esa manga de delincuentes? Para que la porción de la torta de ellos no se achique. Entonces quiere decir que alguien tiene que perder. ¿Sabes quién pierde siempre? Pierde el pueblo, pierde el sector privado, pierde el tipo que labura. O sea, entonces yo no quiero que el costo del despilfarro y del delirio de la basura de casta política que tenemos lo paguen los laburantes. Para mí lo tiene que pagar la casta. O sea, lo tiene que pagar los políticos. Pero claro, ¿vos te crees que van a llamar a alguien que... Claro, exactamente, que alguien le diga, no, bueno, el ajuste lo tienen que hacer ustedes, entonces lo echan al tipo. O sea, digo, de hecho, es más, fíjate que Guzmán, muy lejos de eso, pero tenía idea de que así no podía hacer, por decirlo de alguna manera. Imagínate los que están sonando ahora, que son 100.000 veces peores. O sea, usted dice que los nombres de ministros de Economía a suceder a Guzmán son peores que Guzmán. Sí, claro, obviamente, son aún peores que Guzmán, porque Guzmán, yo siempre dije que era un incompetente y que no era una persona apta para el cargo. ¿Y estos que podrían llegar a asumir ahora, cómo los caratula usted, Milei? Digo, por ejemplo, Álvarez Ají me parece deplorable. Ajá. Y Bataki, o sea, suma con dificultad. Está claro que tenemos que hacer un programa de estabilización, porque la economía está, digamos, al punto de reventar por los aires mal. ¿Esto qué quiere decir? Podrías llamar a Milton Friedman, a Mises, a Hayek, a Rothbard, no sé, a Adam Smith, el que quieras, a Robert Lucas Jr., el que vos quieras. Sí. Con este gobierno, con esta reputación, va a terminar mal. Milei, quiero hacer una pregunta, lo saco de los nombres de hoy. La semana pasada hubo un cortocircuito entre Guzmán y Alberto Fernández, que estuvo relacionado con la energía, pidió, no le dieron. En el mientras tanto, Alberto Fernández desatendía a Guzmán y estaba con Milagros Sala. ¿Le importa la economía al gobierno? Digo, ¿importa la economía? Porque yo la verdad que usted necesito solucionar el tema de la inflación, el tema del gasoil, el tema de un montón de cosas, y me voy a ver a Milagros Sala, y usted que es mi ministro de Economía, lo dejo haciendo chilenita en lo suyo. ¿Cuánto me importa la economía de mi país? No les importa nada, Gabriel. Solo les importa el poder. Digamos, o sea, a la casta no le importa que esto reviente por los aires
y destruya a los argentinos de bien. Lo importante es tener el poder para ellos. Lo único que les importa es eso, por eso yo no me siento con ellos. O sea que esto es una crisis más política que económica. O sea, ¿la crisis política desata lo económica o la económica desata la política? Esto es una interpretación mía, esto digamos, es discutible, por decirlo de alguna manera. Desde mi punto de vista, toda esta crisis política se genera porque vos tenés un despiole en la economía que es enorme. Sí. Es decir, tenés 50% de pobres, tenés la inflación creciente, se te empezó a frizar el nivel de actividad, tenés 2.500 puntos de riesgo país, o sea, es 10.000 puntos el riesgo para, digamos, lo que es el seguro de Argentina. Bueno, digo, tenés un problema enorme. Entonces, y eso te pulveriza las bases, tenés problemas para ganar la elección, y ahí y Cristina, que para esto tiene un olfato furioso, ¿sí? ¿Qué hace? Se da cuenta que si quiere retener el poder se tiene que recostar sobre Buenos Aires, entonces va a buscar el asilo de los intendentes y para eso torpedea a los gerentes de la pobreza. Claro. Pero ¿por qué no pasa? Porque los que hacen lío están adentro del gobierno. Claro. Y cuando en el anterior discurso Cristina le torpedea a los gerentes de la pobreza y digo, empezás a caminar por un lado que... ¿Sabes cuál es el problema de esto, Gabriel? Es que están abriendo la caja de Pandora. Claro, claro. Sí, tal cual. ¿Hay riesgo de una hiper? ¿Se viene una hiper o no? Hay riesgos fundados para una hiperinflación, sí. Bueno, la seguimos